Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a esta nueva edición del debate de la semana. En la noche de hoy vamos a tratar un tema relacionado con las contradicciones que se observan en el discurso en el gobierno con relación a la reforma fiscal. Y para ello contamos con la muy grata y honrosa presencia de un destacado periodista, Nelson Rodríguez, director del periódico El Caribe y comentarista de CDN, un abogado, el doctor Yuri Rodríguez, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, un politólogo, el licenciado Daniel Pous, y un economista, el ingeniero y el licenciado Héctor Guiliani Curi. Así, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cuáles son las principales contradicciones que se observan en el discurso del gobierno dominicano? Ayer, a mediados de semana, por ejemplo, el presidente de la República dijo en una reunión en el Palacio Nacional con representantes de diversos sectores de la sociedad dominicana, incluyendo la cúpula, parte de la cúpula empresarial, que no hay condiciones todavía para iniciar la discusión de una reforma. Eso causó mucha sorpresa por el hecho de que días antes el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, había dicho todo lo contrario y que el país estaba ya prácticamente inmerso en el proceso o iba a comenzar a iniciar ese proceso. Y el propio presidente de la República se ha referido al tema de la importancia de la reforma en una y otra oportunidad. ¿Cómo podemos interpretar eso? Bueno, mira, yo creo que el gobierno tiene un gran problema entre lo que dice que quiere y lo que hace. Y esas contradicciones no son recientes, son desde el principio. Es decir, desde el principio entraron con un... Entonces es coherente el gobierno. Sí, en contradicciones son coherentes. Desde el principio entraron con el argumento de que se necesitaba una reforma tributaria. Sin embargo, al mismo tiempo el gobierno estaba concediendo incentivos tributarios a largo plazo a la zona fronteriza, al sector manufacturero y ahora mismo, como lo ha visto en las declaraciones del gobernador del Banco Central, el gobierno dice hace 2 días a través de Macarrulla que se están preparando para una reforma tributaria. Sin embargo, el gobernador del Banco Central al mismo tiempo está proponiendo que se valoren el transporte seguro a precios de la prepandemia para que los productos importados cuesten menos y baje el nivel de la inflación. Entonces hay una contradicción. Pero esa valoración tiene que ser en aduana, ¿no? Es en aduana, exactamente. Entonces, en todos esos hechos y en esas intenciones, por un lado están pidiendo que necesitan ingresos y por el otro lado están sacrificando ingresos. Entonces, ¿a quién van a gravar? Y yo creo que ahí hay un problema, el mensaje no es claro. De verdad, en verdad, qué es lo que ellos quieren. Y el otro problema es que no escuchan. Pero realmente hay condiciones para una reforma fiscal, en vista de que cuán difícil no ha resultado llegar a un pacto eléctrico, por ejemplo, porque fue medianamente aprobado, porque el sector social se retiró y el propio presidente de la República en la ceremonia de firma de ese pacto dijo que tenía reservas con relación al texto, ¿no? Bueno, es que, mira, aquí estamos entre pacto y pacto. Y va a salir un pacto, ¿no? Mira, hablan antes de comenzar este programa, estábamos hablando del pacto fiscal de Balaguer. En realidad, Balaguer ya tenía una propuesta, que la estaban elaborando, y él lo que necesitaba era trabajar a nivel político, pero ya él tenía su propuesta. El gobierno no ha hecho ninguna propuesta. Lo mismo con el problema a nivel del sector eléctrico. Todas las medidas que el gobierno puede tomar a nivel del sector eléctrico, tanto el anterior como el actual, la pueden tomar sin necesidad de un pacto. Ahí hay un problema básico que es conflictivo a nivel político, que es a quien le tendrían que subir los precios, son a los grupos de menores ingresos que están concentrados en ciertos circuitos
del país, que son los circuitos D, que antes se les racionaba la energía. Esos son consumidores de bajo número de kilovatios que pagan un bajo precio. Y esa es la decisión que ningún gobierno quiere tomar. Bueno, ¿qué opinan ustedes? Mira, aparte de lo que podrían ser las contradicciones mostradas por el gobierno, yo creo que hay un tema que se pretende evadir, y es el sentido que debe tomar la reforma fiscal. Primero, tenemos un grave problema de evasión fiscal en el país y una cantidad de exenciones fiscales que son realmente asombrosas. Como ya una vez lo conversamos, tenemos 50 años incentivando empresas que no terminan de consolidarse con exenciones fiscales, y ya eso no es algo gracioso, eso es parasitismo en cierta medida. Pero por el otro lado hay un aspecto importante. El presidente concomitantemente dice, aquí no hay que crear más impuestos, estamos llenos de impuestos, pero que de lo que se trata no es de crear más impuestos, es de reorientar la fiscalidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos inmersos en uno de los modelos regresivos fiscales más atroces y más, podríamos decir, descarnados de América Latina. Porque el actual modelo fiscal que está enfocado en cobrar a través de lo que es las ventas y los servicios, a quien se penaliza es al que menos ingresos tiene. Entonces, tal como lo recomienda la CEPAL, lo que hay que empezar a darle un giro a ese modelo fiscal. Claro, eso tiene grandes implicaciones políticas, porque el anclaje de los grupos de poder con este gobierno estarían sumamente negados a asumir y aceptar ese giro en el plano fiscal. Y entonces el presidente habla como quien no quiere, quien anda evadiendo el borde del abismo. ¿Cuál es el abismo? Darle el giro al enfoque de lo que es la estructura fiscal de República Dominicana. Desde el punto de vista legal, ¿qué inconveniente presenta un proceso de reforma en las circunstancias en que el país se encuentra? Bueno, ese proceso de reforma evidentemente tendría que ir al Congreso Nacional de la República, lo que buscaría propiciar un diálogo entre las distintas fuerzas políticas. Entonces hay que ver si el presidente de la República tiene la capacidad de poder generar un diálogo en el que haya confianza, ¿no? Que es el principal factor para tener un diálogo fructífero. Pero votos tendría en el Congreso. Sí, los votos los tendrían en el Congreso si los aliados, como la Fuerza del Pueblo, las 2/3 partes del Congreso, pues aprueban esa reforma fiscal. El tema está también, don Miguel, en que, como ya hemos hablado, el gobierno se ha basado en un patrón conductual, primero de incoherencia, pero también de descalificación hacia las otras fuerzas políticas de la República Dominicana. Entonces, no creo que el escenario políticamente sea propicio. Lo otro es que de hacer una reforma fiscal habría que ver el tema salarial, que no se ha tocado aquí. Y es que la Tesorería de la Seguridad Social ha dicho que apenas el 11.14% de los dominicanos ganan más de 50,000 pesos, con una canasta básica familiar que ronda aproximadamente los 38,000 pesos. Si se amplía la base en términos de la reforma fiscal y se graban productos de primera necesidad como la leche, el arroz, etcétera, pues entonces apenas un 11% aproximadamente de los ciudadanos dominicanos, claro, de la economía formal, podrían acceder a la canasta básica familiar. Bueno, eso presenta un problema. La visión de un medio de comunicación que a veces tiene más capacidad para observar y opinar objetivamente sobre los temas en conflicto, ¿cuál sería en este caso? Yo me voy por el aspecto político. Yo creo que el gobierno está necesitado urgentemente de recursos. Urgentemente. Si ustedes ven en mayo se redujo drásticamente la inversión y apuntaron a captar más ingresos. ¿Pero para qué más ingresos si no lo gastan? Pero ellos aumentaron, es lo que dice el gobernador del Banco Central. Las recaudaciones de aduana están 16,000 millones por encima y la de impuestos internos 46,000 millones por encima de lo que ellos planificaron. Pero exactamente, pero ellos están poniendo el acento en eso, y ellos tenían un festival de inversiones y han tenido que recogerse. Entonces, ¿en qué punto estamos? En que el gobierno precisa de recursos, pero
no puede en este momento hacer una reforma fiscal o avanzar hacia el pacto fiscal, porque indistintamente estamos hablando de reforma, pero lo que está sobre la mesa es el pacto. Entonces ahí Un pacto más social que fiscal, diría yo, ¿no? Bueno, y sería más tributario que otra cosa. Pero ¿a dónde que voy cuando digo de lo político? En ese encuentro, yo estaba ahí del lunes pasado, de una mesa de trabajo, el presidente reaccionó hasta algo malhumorado, porque fue tras una intervención de la representante de Participación Ciudadana. A propósito, había una reunión para discutir los grandes problemas de la salsa de precios, y lo que más hablaron fueron los grupos sociales. Pero Participación Ciudadana dijo que sería una imprudencia hacer en este momento una reforma fiscal, imponerle más impuestos a la gente. Se refería a las declaraciones de Macarrulla. Entonces el presidente reaccionó que eso no está en agenda, que no va en este momento. Pero ahí es donde está verdaderamente la contradicción, porque el presidente ha sido muy reiterativo antes de esa declaración, en el sentido de la necesidad que tiene el país de encontrar una fórmula que conduzca hacia una reforma que resulte, que logre impulsar la economía dominicana a los niveles Pero que pretende. antes de Macarrulla habló el administrativo Paliza y dijo incluso que ya estaban las bases echadas y que probablemente se incluyeran en el presupuesto del año venidero. La idea es que a más tardar el 1 de octubre, o sea, dentro de 3 meses, en el presupuesto del 22 aparezcan ya señalados esos ingresos. Parece que va a ser imposible. Pero los ingresos de una reforma, ¿no? De nuevas leyes. Bueno, que tiene que estar contemplado en el presupuesto con el que ellos van a manejar. Ahora, si el no ha año resultado, próximo. Porque estamos hablando, Miguel, del año próximo. No es ahora, para vigencia inmediata, que se está hablando de estos impuestos, sino proyectado. Pero bueno, olvidémonos un segundito nada más de qué es lo que el gobierno quiere hacer, porque si es un pacto, si es una reforma, va a tenerla que concertar con la mayoría de sectores nacionales, que no es lo que está en agenda. Y me llamó la atención la cosa de Macarrulla, que Macarrulla dijo, como se hizo con el pacto eléctrico, y ese pacto eléctrico fue sancochado. Claro, y si ellos pretenden hacer eso con esto, están pisando en un terreno pedregoso. Bueno, en el pacto eléctrico incluso no lo firmó el sector social. No, y el presidente expresó públicamente en la ceremonia de firma su reserva con relación al texto. Pero hay que llevarlo a que el pacto eléctrico estaba listo cuando los gobiernos del PLD. Claro. Y la propia administración actual decidió retirarse de firmar el pacto eléctrico. Y el texto que se firma actualmente con la actual gestión es el mismo texto que había propuesto en el gobierno del PLD. Sí. ¿No? Entonces, hay que ver también ahí cuál es la realidad detrás de eso. Ahora, todas esas contradicciones, ¿a dónde conducen? A un vacío. Bueno, yo lo que creo es que, y hoy salió una noticia muy importante, que el 68%, el miércoles pasado, que el 68% de los dominicanos no le importaría que tener un gobierno autocrático o no democrático en la República Dominicana. Regional. Exactamente. Es muy lamentable, y eso deplorable es preocupante ese resultado. Porque el otro problema del gobierno es que no escucha. El presidente y el gobierno creyeron que asumieron el poder bajo condiciones normales. No, señores. Estábamos ante la peor crisis que ha vivido el mundo en los últimos 100 años. Eso desde la guerra para acá. ¿Okay? Y era un momento de prudencia, un momento de tú esperar, de incertidumbre, de esperar que se despejara el panorama. Y comienzan de una vez con una cuestión fiscal. Cuando en realidad, y lo hemos hablado muchas veces en este programa, si hay una recesión de esa magnitud, no es momento de tú poner impuestos, porque lo que te va a hacer es agravar la recesión. Era un momento de tú esperar y ver cómo se desenvolvían las cosas. Sin embargo, vinieron con su idea fija, no, que hay que hacer reforma tributaria y que hay que resolver el problema de la deuda. Pero en el caso hipotético de que alcanzáramos una reforma en las mejores condiciones posibles, dadas las circunstancias, ¿a quién beneficiaría eso? ¿Al gobierno? Es que no sabemos su propuesta. Así es.
Ese es el problema. Así es. Es que todo va a depender del enfoque. Si seguimos en la perspectiva... Entonces, eso significa que vamos a iniciar, podríamos iniciar un proceso de reforma sin un borrador de la reforma, ¿no? Claro. Efectivamente. Sí, pero hay indicios. Recuérdense el paquetico tributario que se le atribuyó al final al director de presupuesto. El gobierno está enseñando por dónde que quiere ir, Bueno, pero la realidad no le está permitiendo coger ningún camino. Entonces ha habido cierta parálisis, aunque escúchame Héctor, con el decreto este de la austeridad, el gobierno está corrigiendo esa percepción que sembró al principio. Ahora está viendo la cosa con más calma, porque realmente en medio de dos grandes crisis, económica y sanitaria, el gobierno arrancó a cumplir su programa de gobierno. Lo que pasa y es la que- UAS le pedía 300 millones para la UAS. Los Alcarrizos, que tiene 200 años de existencia, que era circunvalación para los Alcarrizos. Los mocanos, que desde que nacieron, circunvalación para Moca. Entonces ahora llegó la austeridad. Pero es que no es tiempo de austeridad, es tiempo de eficacia en el gasto, que son dos cosas diferentes. Diferente. Son dos cosas diferentes. No es austeridad. Ahora, pero muchas de las medidas contempladas en ese decreto tienden a mejorar la efectividad del gasto, ¿no? Sí, sí, es cierto. Eso hay que admitirlo. Y la percepción de que realmente estamos en una situación difícil. Y el Estoy de acuerdo, el gobierno tiene estoy de que dar acuerdo. señales claras de la situación real. Y también tiene que darle señales claras a sectores importantes que han sido aliados de este proyecto político, de que también tienen que poner huevos en la cesta. Ahora, Pero, y disculpa que lo interrumpa, don Miguel, lo que se planteaba de que el gobierno no escucha, pasa es que comenzaron con un diálogo, ¿no? Comenzaron con una verbalización frente a los medios de comunicación y frente a la sociedad al inicio del gobierno, de que todo estaba bien y de que esto íbamos a salir fácilmente, ¿no? Lo que había que orientar a la población es sobre el entendimiento, que ahora sí lo están haciendo, de mejorar esa percepción, de que la realidad no era tan sencilla como se percibía o como ellos querían venderla. Entonces, eso ha generado en que la gente no acepte o no asimile lo que está ocurriendo. ahora, a mí me parece que hay una fase en la discusión que se ha ignorado y que puede tener efectos catastróficos al final, ¿no? Y digo catastrófico relativamente, ¿no? Porque no es una catástrofe de todas maneras. Y es que en medio de la crispación que aún persiste de una campaña electoral que alcanzó niveles realmente sorprendentes de rivalidad política, es muy difícil armonizar los intereses. Inclusive los intereses políticos en este caso podrían ser más difíciles de armar que los intereses económicos, porque al fin de cuentas los intereses económicos se mueven en un ambiente y en un radio mucho más amplio que los intereses políticos. Me parece que esa es una etapa de la discusión de los problemas nacionales que debe ser primero llenada. Primero hay que armonizar los intereses políticos. Un gobierno solo o un partido solo no puede asumir unilateralmente esa gigantesca tarea. Yo creo que hay algo en perspectiva que no se ha tocado. ¿Qué quiere este gobierno para el 2024? ¿Una reelección o llegar arrastrándose inmerso en una crisis? Eso sería el tema más interesante en este momento. Porque hay cosas que el gobierno va a tener que hacer. Aún no le guste y aún los grupos de poder que auspiciaron esto que podríamos llamar en cierta medida un proyecto político, que yo no lo veo tan político, porque lo veo muy anclado a temas corporativos. Entonces, ¿hasta qué punto el gobierno tendrá que decidir para poder llegar al 2024 con una cierta dosis de oxígeno y que no lo haga parecer un gobierno gastado, fracasado? Bien, si me lo permiten, caballeros, tenemos que hacer una primera pausa y regresamos después de ella con el debate de esta semana.